misterioso que sería señal del comienzo de una próxima gran guerra. Cuando veas una noche iluminada por una luz desconocida, sabrás que esta es la gran señal que Dios te da para decirte que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes. 25 de enero de 1938. 2 meses después de que Adolf Hitler llevara a cabo una conferencia secreta para revelar sus planes de guerra a sus consejeros más cercanos, una amenazadora serie de patrones de luz iluminaron el cielo en toda Europa. ¿Era esta la señal premonitoria descrita en el segundo secreto o una coincidencia cósmica? Esta espectacular aurora boreal se vio en toda Europa, tanto así que la gente en Suiza podía leer el periódico a las 11 de la noche, sin luz, y esta fue la señal de que Dios estaba a punto de castigar al mundo. Pero la causa de este fenómeno natural tiene una clara explicación científica. No es muy común que una aurora boreal pueda verse a tales latitudes australes, pero en 1938 había máximo solar. Y en máximo solar, estas tormentas solares, patrones de fuertes campos magnéticos en el Sol, interactúan con el campo magnético de la Tierra y causan estas brillantes exposiciones de luz. Algunos creen que la exposición de luz en 1938 parece darle un poco de crédito al mito. Sucedió 47 días después de que Hitler invadiera Austria. Ahora la gente dice que ocurrió en 1938, pero la guerra mundial no empezó sino hasta 1939. Pero de hecho los historiadores dicen que la guerra empezó cuando Hitler situó a sus soldados dentro de Austria y eso sucedió durante el pontificado del Papa Pío XI. El segundo secreto también culmina con otra advertencia. Esta era acerca del fenómeno político y económico que estaba afectando al mundo durante esta época: el comunismo, y su autor, Rusia. Según Lucía, María dijo: Yo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Si mi petición es atendida, Rusia será convertida y habrá paz. Si no, esta propagará sus errores por el mundo y causará guerras. Varias naciones serán aniquiladas. Una consagración es la acción de encomendarle algo a Dios, un país o una persona o algo que se coloca bajo la protección de Dios o de la bienaventurada Virgen María. Nuestra Señora advirtió que en Rusia un mal comenzaría, el comunismo, y que propagaría sus errores por el mundo. Es a través del comunismo que llegamos a un gobierno sin Dios, porque ellos son ateos. En 1917, la revolución arrasó con Rusia, expulsó a la familia zarista y poco después creó una dictadura comunista, la Unión Soviética. Los que competían por el poder fueron rápidamente eliminados, incluso los líderes religiosos. Ellos destruyeron las iglesias, destruyeron los artículos religiosos, asesinaron a miles de civiles y dijeron: es el poder y la autoridad del gobierno lo que ahora superará a Dios en sus vidas. De hecho, la gente en la Unión Soviética pensó que era el final de los tiempos y ellos pensaron que Lenin era el anticristo porque les dijo que no había Dios, solo el Estado, que aquí estaba Lenin y que él les iba a dar todo lo que necesitaban. Según la historia, estas violaciones contra el cristianismo provocaron otra santa aparición. El 13 de junio de 1929, Nuestra Señora se le apareció a la hermana Lucía y le dijo: ha llegado el momento en el que Dios le pide al Santo Padre, en unión de todos los obispos del mundo entero, la consagración de Rusia, y cierto periodo de paz le será otorgado a la humanidad. Con el destino de la humanidad posiblemente colgando en la balanza, Lucía transmitió su urgente recado al Papa de aquel entonces, llamado Pío XI, como había sido predicho. Pero el Papa decidió no acatar la orden. Por alguna razón el Papa creyó en ellos, pero no llevó a cabo la consagración. Y algunos piensan, de hecho incluso la hermana Lucía lo menciona, que este retraso permitió que los males del comunismo se propagaran. La mayoría de los historiadores está en desacuerdo. En cambio, culpan de la propagación del comunismo a la creciente fuerza de la Unión Soviética. Para 1941, la Segunda Guerra Mundial ardía por toda Europa. Millones de personas sufrían bajo el creciente terror del opresivo sistema comunista de la Unión Soviética. Millones más morían en los campos de batalla y de trabajo.
En un intento por detener la devastación, el Papa sucesor, Pío XII, procedió a consagrar a Rusia. El Papa Pío XII hizo una primera consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Pero como Lucía había dicho entonces, no se había hecho tal y como lo había solicitado Nuestra Señora, porque la había hecho el Papa solo y no en unión de todos los obispos del mundo. La orden de María aún sin cumplirse. 2 intentos más de consagración se realizaron en 1952 y 1964, pero según la angustiada hermana Lucía, Dios seguía disgustado y el mundo sufriría por ello. Debido a que la consagración no se llevó a cabo cuando Dios así lo quiso, Rusia propagó sus errores por el mundo entero. Tal y como la aparición de María supuestamente lo había advertido, China se volvió un estado comunista en 1949. Fidel Castro declara comunista a Cuba oficialmente en 1961. A principios de los años 80, casi 1/3 de la población mundial vivía bajo el régimen comunista. Rusia había difundido con éxito el comunismo y el ateísmo. Algunos expertos en la Biblia sugieren que la propagación del comunismo también había sido predicha en el Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, se habla de un gran dragón rojo que arrastra a una tercera parte de las estrellas. Y algo que también es interesante es que en la cúspide de su poder, el imperio comunista dominaba aproximadamente 1/3 de la población mundial. Pero ¿es esto una clara evidencia de que las múltiples profecías han coincidido con acontecimientos reales y que el segundo secreto puede haber predicho la propagación del comunismo? Mientras tanto, un tercer y mucho más horroroso secreto debía ser divulgado, uno que según los creyentes podría desarrollarse en nuestra era. En 1941, la hermana Lucía escribió los primeros 2 secretos bajo solicitud del obispo de Leiria, Fátima. Y el obispo le dijo a la hermana Lucía más tarde, hay más, sabemos que hay más. Cuando la hermana Lucía enfermó en 1943, el obispo le ordenó escribir el tercer secreto que había ocultado por tantos años. Lucía cumplió, pero el mundo tendría que esperar un poco más. Escribió el secreto y lo selló en un sobre, pidiendo que se abriera solo en 1960 o después de su muerte. ¿Pero por qué 1960? ¿Y cuál es el contenido explosivo que guarda este sobre? Una historia ampliamente creída indica que en 1917 una aparición de la Virgen María se presentó ante 3 niños en el pequeño pueblo portugués de Fátima. Ella compartió con ellos 3 secretos que contenían una serie de oscuras profecías. Para 1960, muchos devotos católicos en el mundo estaban seguros de que las profecías contenidas en los 2 primeros secretos se habían hecho realidad. Pero el tercer secreto y cualquier profecía que pudiera contener seguían siendo un misterio. Igualmente misteriosa era la orden de la hermana Lucía de que el tercer secreto no se revelara hasta 1960, cuando según ella el mundo pudiera interpretarla apropiadamente. Después de eso, a cada papa subsiguiente se le daba el secreto para que lo leyera en un sobre sellado. El papa lo leía y decidía si era el momento o no de revelar el secreto, y casi todos los papas después de eso dijeron, el momento aún no ha llegado. Lo sellaban de nuevo y lo devolvían a los archivos del Vaticano. Muchos se preguntan por qué el Vaticano fue supuestamente en contra del deseo de Lucía de revelar el secreto en 1960. La especulación pública acerca de su contenido fue de un Armagedón nuclear a una profunda escisión en la Iglesia Católica. ...1960... la Guerra Fría en pleno. Estados Unidos estaba en un impasse nuclear con la Unión Soviética. La propagación del comunismo se avecinaba, una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial.
Cuando Cuba cayó en manos de rebeldes comunistas, la ideología marxista se afianzó en el hemisferio occidental. Existía esta teoría del efecto dominó que afirmaba que una vez que un país se volvía comunista, caía como un dominó, y entonces otro país se volvería comunista y otro y otro y otro. En respuesta, la CIA planeó la invasión de Bahía de Cochinos para derrocar el régimen cubano de Fidel Castro. El gobierno hará todo lo posible para que no haya estadounidenses involucrados en ninguna acción. Pero este intento de golpe falló. La tensión entre Estados Unidos y el patrocinador de Cuba, la Unión Soviética, aumentó. Aquellos que creían en las profecías de Fátima temieron que la amenaza de una guerra nuclear fuese quizás el tercer secreto de la profecía. Sin embargo, otros sospecharon que el tercer y último secreto se refería específicamente a la Iglesia Católica. Y esto, según algunas personas, podría estar relacionado con las predicciones del místico Nostradamus en el siglo XVI. Nostradamus parece haber escrito sobre el papado en cuartetas, y esto ha intrigado a los académicos desde entonces. Luego de que el puesto haya sido ocupado durante 17 años, 5 cambiarán en términos transcurridos. Entonces uno será electo en tiempos similares, con el que los romanos no estarán muy conformes. El Papa Pío XI, el que aparentemente había sido profetizado en el relato de Lucía del segundo secreto de Fátima, ocupó el trono sagrado durante 17 años, exactamente la cantidad de años mencionada en la predicción de Nostradamus. Y fue durante su pontificado que empezó la Segunda Guerra Mundial. Tal como lo había predicho también el segundo secreto, según Lucía. ¿Podría ser esta una conexión desconocida previa entre los 3 secretos de Fátima y Nostradamus? 5 cambiarán en términos transcurridos. Entonces uno será electo en tiempos similares, con el que los romanos no estarán muy conformes. El quinto papa después de Pío XI fue el Papa Juan Pablo II, el primer pontífice no italiano en 450 años. Muchos católicos creen que Juan Pablo es el sujeto del tercer secreto de Fátima. El lema del Papa Juan Pablo II era Totus tuus, todo tuyo. Su pontificado fue dedicado a Nuestra Señora. Juan Pablo II dijo: hoy el mensaje de Fátima es más importante que nunca. Pero ¿cuál es el mensaje? Algunos expertos creen que el tercer y último secreto revela la corrupción del Vaticano, un abandono de los principios de las Escrituras y la desaparición final de la Iglesia Católica. La apostasía es abandonar por completo la verdadera fe católica, lo que pareciera estar sucediendo dentro de la Iglesia Católica y comenzando desde arriba. Pero la Iglesia Católica persevera, lo que significa que es poco probable que esa destrucción sea lo que el Vaticano ha estado ocultando. Esto hace que algunos sospechen que el secreto final de Fátima pueda ser realmente la profecía de un apocalipsis nuclear y nuestra aniquilación definitiva. Una aparición sagrada. 3 niños pastores y 3 oscuros secretos. Todo supuestamente protegido por la armadura del Vaticano. Estas son las profecías de Fátima. Por más de 80 años, el misterio perdurable del tercer secreto permaneció inexplicable. Esto se debe a que el segundo secreto supuestamente afirmaba que si Rusia no era consagrada, las naciones serían destruidas. Muchos católicos temían que el último secreto contuviera una horrible profecía que predijera una guerra nuclear. Entonces, el 13 de mayo de 2000, durante el 83º aniversario de la primera aparición, el Vaticano anunció al mundo que el tercer secreto sería finalmente revelado.
El Vaticano publicó el misterioso contenido de la carta de la hermana Lucía recibido en 1944